Más allá del pequeño grupo de amigos que tengo, no recuerdo haberle contado a alguien más esta historia. Estos hechos pasaron en julio del 2015. Me llamo Cristian y desde muy pequeño me ha gustado mucho practicar deporte, especialmente el boxeo. En realidad soy algo alto, mido 1,90. Mis dos mejores amigos con los que siempre ando también son altos. A ellos les gustaba más jugar fútbol americano, pero a nosotros tres por igual nos encantaba la naturaleza. Así que después de nuestra graduación, decidimos irnos de campo por una semana completa, en la profundidad del bosque de Wyoming, Estados Unidos. Yo conocía de un lugar perfecto, que está más allá de donde está la cabaña de mi abuelo, que queda entre el medio de dos montañas. Así que después de empacar todo lo necesario, emprendimos nuestro camino. Después de manejar un par de horas, por fin logramos pasar la cabaña de mi abuelo, pero al sitio donde nos dirigíamos todavía quedaba 1 hora más adentro, hasta que por fin llegamos. Esa zona está despejada de árboles, perfecto para poner las casas de campaña. Llegamos un poco antes de que oscureciera, así que nos bajamos de la camioneta y empezamos a acomodar las cosas. Ahora, debido a la gran cantidad de predadores salvajes, tales como los osos y los coyotes, todos llevábamos un arma, por si las dudas. Yo llevaba una escopeta 12, Mossberg 500, con cartuchos especiales para la cacería, una onza sólida de plomo, viajando a 1500 pies por segundo, suficiente para parar un oso en seco, si es que nos atacara. Después de acomodar las cosas y prender una fogata, ya eran como las 11 de la noche y acabábamos de comer una carne asada. Estábamos sentados alrededor del fuego, contando historias y riéndonos de puras tonterías, cuando de repente empezamos a escuchar cómo se quebraban unas ramas y lo que parecía ser unas pisadas de una criatura muy grande. Todos nos quedamos en completo silencio. Luego escuchamos cómo poco a poco se alejaban. Después de un rato, ya no le pusimos atención. Pensamos que tal vez un animal curioso se había acercado y luego se había perdido en la profundidad del bosque. Era como la 1 de la mañana, cuando los ruidos se empezaron a escuchar nuevamente. Nosotros seguíamos ahí sentados y nos quedamos en silencio, pero esta vez ya habíamos agarrado nuestras armas. De repente me paré y fui hacia la camioneta para sacar mi lámpara y empecé a luzar en dirección de donde provenían los ruidos. Ahí, como a unos 30 metros, habían 2 enormes ojos rojos que parecía que emanaban su propia luz. Yo le calculaba fácil a unos 2 metros de altura. Mis otros 2 amigos estaban viendo lo mismo que yo, y solo nos quedamos quietos sin hacer ningún movimiento brusco. ¿Qué es eso?, mi amigo me preguntó. Pude notar cómo le temblaba la voz. No tengo idea, le contesté tratando de hacer el menor ruido posible. En ese momento nos aseguramos que nuestras armas estuvieran cargadas y solamente esperábamos a ver qué pasaba. De repente, al lado contrario, aparecieron otros enormes ojos rojos. Tenían el mismo brillo, pero estos estaban aún más altos que los otros. Podía notar que mis amigos estaban aterrados igual que yo. Las manos me sudaban y sentía como si el corazón se me quería salir del pecho. De repente, los ojos desaparecieron, sin dejar ningún rastro de qué había sido. Aunque pareciera una decisión tonta, aún así decidimos quedarnos el resto de la semana. Transcurrieron los siguientes 3 días, sin que pasara nada extraño. Nosotros tratábamos de mantenernos ocupados, explorábamos los alrededores y también nos divertíamos disparando a la distancia. Pero la siguiente noche, ahí fue donde todo ocurrió. Acabábamos de recoger leña y nos dirigíamos hacia el campamento. Cuando llegamos, prendimos nuevamente la fogata y nos sentamos a platicar. Habían transcurrido como 2 horas, cuando de repente, de la nada nos lanzaron una enorme rama que pasó por encima de nuestras cabezas. Todos de volada nos tiramos al suelo y apuntamos nuestras armas en dirección de donde la aventaron. Curiosamente, era el mismo lugar donde 3 días atrás habíamos visto esos ojos. Estábamos ahí tirados, no sabíamos qué esperar, cuando de repente, sin exagerarles, escuchamos un fuerte rugido que nos heló la sangre.
Todavía se me pone la piel chinita cuando me acuerdo. ¿Qué fue eso?, me preguntó mi amigo, a lo cual le contesté que no sabía. Le disparamos. Todavía no le contestaba, cuando mi otro amigo soltó el primer disparo. Solo escuchamos el eco entre las montañas. Nos quedamos quietos, esperando a ver si había una reacción. De repente otro rugido, más fuerte que el anterior. De entre los árboles salió una enorme bestia, con un grueso pelaje. Recuerdo ver sus enormes dientes y sus hombros que estaban demasiado anchos. Lo más cercano a lo que lo podía comparar sería como un lobo, pero de un tamaño descomunal. Nos quedamos fríos, sin podernos mover. Solamente con horror lo mirábamos ahí parado. Esa criatura no nos quitaba la vista de encima, y cuando vi que di un paso al frente, le solté un disparo con mi escopeta. Al recibir el impacto, esa criatura se detuvo y empezó a retroceder al bosque. En ese momento, todos asustados empezamos a tirar nuestras cosas a la camioneta para salir lo más rápido posible de ahí. Recuerdo que en cuanto nos subimos, pisé el acelerador a fondo. Para mi sorpresa miré cómo esa criatura nos perseguía y nos alcanzaba sin problema. Ya había alcanzado una velocidad considerable y aún así nos perseguía. Y así seguí por el camino hasta pasar la cabaña de mi abuelo. En esa parte la carretera se vuelve de asfalto, lo cual genera más tracción y pude pisar el acelerador a fondo. Recuerdo en ese momento voltear a ver el espejo retrovisor y mirar cómo esa criatura paró en seco al llegar al asfalto. Después de eso, manejamos por 3 horas seguidas, hasta que llegamos a una gasolinería, y ahí nos estuvimos hasta que empezó a amanecer. Desde ese entonces no he vuelto al bosque, ni siquiera a la cabaña de mi abuelo, y quién sabe si algún día tenga el valor de volver. Les voy a contar una historia que me pasó cuando yo tenía 15 años. En esta ocasión, había ido a cazar venados con mi mamá, en la profundidad del bosque de Pensilvania. Esa noche yo me quedé a dormir en una casa de campaña, mientras mi madre dormía en un camper que estaba cerca. Cuando estaba ahí acostado, estaba pensando en lo que iba a hacer el siguiente día, cuando me llamó la atención que el bosque estaba en total silencio. De repente empecé a escuchar lo que parecían pasos, que estaban rodeando la zona, pero lo que sea que había sido, solo estuvo por ahí un momento. Después escuché cómo poco a poco se empezaba a alejar, así que no le puse mucha atención y me quedé dormido. Como a eso de las 2 de la mañana, me despertó un fuerte sonido que provenía del bosque. Se escuchaba como si un árbol se estuviera partiendo a la mitad, del otro lado de la colina. Después de eso, ya no me pude dormir como hasta las 4 de la mañana. Otro día muy temprano, mientras me preparaba mi café, mi mamá salió del camper. Recuerdo que desayunamos y platicamos por un rato. Después preparamos nuestras cosas para adentrarnos al bosque. Yo traía conmigo un rifle Remington 700 y le dije a mi mamá que me le iba a adelantar un poco y que la esperaba del otro lado de la colina, a lo cual ella me dijo que me fuera con cuidado. Ya para este entonces ya había ido muchas veces al bosque, así que ya estaba muy familiarizado con él. Honestamente no me daba miedo ir solo. Mientras caminaba, llegué al lugar donde provino el ruido en la noche. Había un árbol que estaba caído, lo cual se me hizo muy raro, porque no parecía que estuviera seco. Simplemente parecía como si alguien lo hubiera derribado. Recuerdo en una de las ramas mirar lo que parecía una bola de pelos atorada, pero pues, honestamente no sabía qué pensar sobre eso, así que seguí mi camino, hasta que llegué al lugar de siempre. Seguido después mi mamá me alcanzó. Mientras estábamos ahí, notamos que no había ningún tipo de vida silvestre, lo cual es muy raro, porque esa zona siempre estaba llena de vida, pero, por alguna extraña razón, ese día simplemente no había. En eso mi mamá y yo nos separamos. Tratábamos de abarcar la mayor parte del terreno, buscando venados, pero nos asegurábamos de no perdernos de vista, y así pasaron como 10 minutos, cuando de repente, mi mamá me gritó, lo cual honestamente a mí me molestó un poco, porque iba a asustar a los venados. En eso caminé hacia donde estaba mi mamá, y la noté que estaba pálida.
y con un gesto de horror en su cara. Ya había ido de cacería muchas veces con ella, pero nunca la había visto así. Apenas iba a preguntar qué le pasaba, cuando de repente escuché un fuerte gruñido. Enfrente de ella, lo que parecía un enorme lobo, la miraba fijamente mientras le mostraba sus filosos dientes. Después, esa criatura sin parpadear puso su atención sobre mí. Yo por puro instinto corrí lo más rápido que pude. Escuché cómo mi mamá gritaba desesperadamente. A la misma vez escuchaba cómo esa criatura me venía siguiendo. Yo estaba aterrado y desesperadamente traté de subirme a un árbol. Cuando por fin logré apoyarme de una rama y pude subirme a un árbol, volteé hacia abajo para mirar a esa criatura. Era imposible lo que estaba viendo. Debajo de mí había un hombre, cubierto con lo que parecía ser la piel de un lobo. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Claramente miré cómo un lobo me perseguía. Ese hombre me miraba fijamente con enojo, como si quisiera acabar conmigo. De repente empezó a correr perdiéndose en el bosque. En eso mi madre corrió hacia mí llorando. Me ayudó a bajarme del árbol y corrimos aterrados hacia el campamento. Recuerdo que rápidamente recogimos nuestras cosas y nos largamos de ahí. Desde entonces no hemos vuelto al bosque y quién sabe si algún día lo volvamos a hacer. Esta historia tuvo comienzo en las montañas de Sinaloa, México. Le sucedió a mi abuelo y esto lo marcó de por vida. Era en los años 70 y mi abuelo vivía en un rancho a las afueras de Culiacán, el cual estaba en la profundidad de la sierra. Tenías que manejar como por 1 hora para llegar a él. En su rancho habían 10 casas pequeñas y más o menos 25 personas viviendo ahí. Por el hecho de vivir alejados de la ciudad, era muy normal que trajeran sus pistolas fajadas, pues tenían que protegerse de ladrones y bandidos, e inclusive animales salvajes de la sierra. Seguido, por las noches se adentraban a la sierra para cazar venados, y en una de esas noches precisamente, eran como las 11, cuando agarraron camino para la sierra. Se dividieron en 3 grupos de 2 personas. Mientras caminaban en la oscuridad, se comunicaban entre ellos a puros chiflidos. Así se percataban en dónde estaban, para evitar accidentes. Normalmente cuando cazaban, trataban de rodear a la presa. Unos caminaban por el medio y los otros a las orillas, para que no escaparan. Ya había pasado un rato y eran como las 2 de la mañana, cuando de repente mi abuelo y sus amigos miraron una cabra, como a unos 20 metros de distancia. Comunicándose a puros chiflidos trataron de rodearla. De repente, el que estaba a la orilla le disparó, pero falló y la cabra empezó a correr en dirección de mi abuelo. Tratando de controlar la adrenalina, mi abuelo le apuntó al pecho y le disparó, cayendo la cabra fulminada y rodando por la colina. Después de un momento todos se agruparon y mi abuelo y su amigo decidieron ir a recoger el cuerpo. Bajaban cuidadosamente la colina tratando de ver dónde estaba, pero misteriosamente no daban con ella. Buscaban todos los alrededores tratando de encontrar un rastro, pero nada. Así pasaron como 10 minutos, y ellos ya estaban a punto de irse sin nada, cuando de repente la oyeron. Se escuchaba muy raro. Jamás habían escuchado una cabra hacer ese ruido. Rápidamente, mi abuelo apuntó su lámpara en dirección de donde provino ese extraño sonido, y ahí estaba, parada sobre sus 2 patas, sin ningún rastro de sangre, y con unos ojos rojos que brillaban intensamente. Los miraba fijamente. Los 2 aterrados no podían creer lo que estaban viendo. Era imposible. Mi abuelo estaba seguro que le había dado en el pecho, pero ahí estaba esa criatura, sin ningún tipo de herida visible. Aterrado y con las manos sudando, cargó nuevamente su rifle y volvió a apuntarle. En ese momento esa criatura volvió a hacer el mismo ruido, pero aún más fuerte. Al escuchar esto, los 2 salieron corriendo como alma que lleva el diablo. Mi abuelo dice que nunca en la vida había corrido tan rápido. Escuchaban cómo esa criatura los venía siguiendo, como hasta por la mitad del camino, y así todos asustados llegaron al rancho. Sentían que el corazón se les iba a salir del pecho. Todos, al mirar el gesto de horror en su cara, le preguntaron que qué había pasado y que dónde estaba la cabra. Después de que mi abuelo les contó lo que había sucedido, ellos pensaban que estaba jugando,
y que había escondido por ahí la cabra nomás para asustarlos. Pero cuando por fin cayeron en cuenta de que todo lo que decía era verdad, todos asustados se metieron a las casas y cargaron sus armas. Esa noche nadie durmió. Todos estaban atentos a ver si miraban o escuchaban algo extraño, pero no pasó nada más el resto de la noche. La mañana siguiente le contaron a la vecina lo que había pasado. Ella se puso pálida del susto y les contó que su papá, hace un tiempo atrás, había visto una vaca con ojos rojos en la misma dirección donde todo eso había ocurrido. Les comentó que su papá tiene la creencia de que eso es un demonio y que de alguna manera toma la forma de animales. Después de eso, mi abuelo jamás volvió a ir de cacería en la noche. Muchos años después mi abuelo vendió su rancho y ahora vive acá, en Arizona, y siempre que platicamos de cacería, nos cuenta esa misma historia y nos dice que nunca jamás volvería a ir de cacería en la noche. Les voy a contar una historia que pasó cuando yo tenía 11 años. Me llamo Miguel. En esa ocasión he ido a visitar a mis tíos, que vivían a las afueras de la ciudad, en una zona que estaba un tanto aislada. Ellos habían construido esa casa desde antes de que yo naciera. Después de pasar casi todo el día jugando con mis primos, esa noche cenamos en familia, y durante el transcurso de la noche, mi mamá y mi tía bebieron un poco más de lo debido, así que decidimos mejor quedarnos a dormir ahí. Normalmente cuando nos quedábamos ahí con ellos, mi hermano y yo nos quedábamos a dormir en el cuarto que está junto a la sala. Este tenía una ventana muy grande, por la cual podías mirar directamente hacia el bosque. Para mis 11 años, yo ya estaba algo familiarizado con la vida silvestre. Ya había visto osos, gatos montés y uno que otro coyote. Por eso estoy seguro que lo que miré esa noche era completamente diferente. Eran como las 3 de la mañana, cuando me levantó un sonido de alguien tocando a la ventana. En eso escuché mi nombre. Miguel, déjame entrar, Miguel. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Mientras estaba acostado, traté de no hacer mucho movimiento y voltear a ver a la ventana. Y lo que miré, lo tengo grabado en mi mente hasta el día de hoy. Era una enorme criatura parada como a 1 metro de la ventana. Con la luz de la luna claramente le podía mirar su silueta. Recuerdo mirarle sus orejas puntiagudas y unos hombros que de verdad eran muy anchos. También recuerdo verle sus enormes brazos, que le llegaban hasta la rodilla, todo cubierto de un denso pelaje. En ese momento estiró su brazo y tocó la ventana nuevamente. Yo estaba aterrado y grité como nunca lo había hecho, levantando a todos en la casa. En ese momento miré cómo esa criatura corrió rápidamente y se perdió en el bosque. Unos momentos después, mi tío abrió rápidamente la puerta y traía su escopeta. Al verme todo aterrado me preguntó que qué había pasado. Yo traté de explicarle lo que había visto, pero él pensó que yo estaba confundido y que solo había visto un coyote. Ya han pasado 7 años desde aquella noche y ahora tengo 18, y desde entonces no me había vuelto a quedar a dormir en esa casa. Hasta recientemente, hace 2 meses, me quedé a dormir ahí porque otro día por la mañana nos íbamos a ir de cacería y íbamos a durar una semana entera. Nuevamente me quedé en ese mismo cuarto, pero honestamente yo trataba de estar tranquilo porque ya había pasado mucho desde aquella noche. Me quedé profundamente dormido y como eso de las 2 de la mañana. Miguel, déjame entrar, Miguel. No podía creer lo que estaba viendo. Era la misma criatura de aquella noche. Me miraba fijamente mientras me seguía llamando. No pude evitar sentir ese mismo terror nuevamente. En ese momento le grité a mi tío para que bajara rápidamente. En cuanto entraron al cuarto, lo primero que me preguntó uno de mis primos fue: ¿lo viste? ¿Viste esa cosa que nos ha molestado todos estos años? A lo cual yo, solo moviendo la cabeza, les dije que sí. Pude mirarle el miedo en sus ojos. Después, todos nerviosos, nos sentamos en la sala, y ahí fue donde mis primos me platicaron que por años esa criatura ha tocado la ventana llamándolos por su nombre, e incluso ha llegado a imitar las voces de mis tíos, siempre pidiéndoles que lo dejen entrar.